Queridas compañeras y compañeros, ante todo, muchísimas gracias por posibilitarnos este día histórico para el pueblo kurdo, para la revolución de Kurdistán y sobre todo para el movimiento de la mujer kurda. En especial agradecimiento al Comité de Solidaridad con Kurdistán Mapuche chileno y compañeros de CDA que, digamos, llevan muchísimo tiempo haciendo preparativos de esa presentación. Hicieron grandes sacrificios. En nombre del Congreso Nacional de Kurdistán, de nuestro movimiento kurdo, quiero transmitir nuestros agradecimientos a compañeras y compañeros que posibilitaron esa presentación en la cual estamos presentando el libro del líder kurdo Abdullah Öcalan, que se encuentra preso desde hace 17 años en la isla de İmralı en Turquía. Después de que haya sido secuestrado el 15 de febrero de 1999 como resultado de un complot internacional en la que participaron la CIA, el Mossad, el MIT, Servicio Secreto Turco, y siendo utilizados varios otros servicios secretos de segundo grado. El líder kurdo en los últimos años escribió 5 tomos, que ahora estamos presentando el primer tomo de ellos. En los últimos 6 años casi, desde el otoño de 2010, he dedicado casi todo mi tiempo a la traducción de esos 5 tomos, y que acabamos y hoy en día presentamos el primer tomo y lo ponemos en el servicio de los más de 500 millones de hispanohablantes. Hasta ahora, digamos, lanzamos las presentaciones en varias ciudades de Argentina, principalmente en Buenos Aires, en varias universidades, también en Uruguay, Paraguay, Brasil, y desde hace 3-4 días nos encontramos en Chile. Lanzamos la presentación en Santiago de Chile, en Valparaíso, y hoy estamos en Concepción. Pasado mañana haremos también en Temuco. Como el movimiento kurdo y el pueblo kurdo damos una gran importancia histórica a esas presentaciones con el objetivo de contribuir a la superación de la gran desinformación y el cerco mediático imperialista que impusieron entre nuestros pueblos. Nosotros tenemos gran esperanza de que mediante esas presentaciones realmente los pueblos de América Latina se enteren, se informen y tengan un amplio conocimiento sobre la realidad de Kurdistán, sobre la realidad del pueblo kurdo, sobre todo, en particular sobre el movimiento de la mujer kurda, que hoy en día el movimiento de mujer kurdo, sin exageración, yo podría decir que se ha convertido en el movimiento de mujer más grande del mundo en el Oriente Medio, en Kurdistán, ya que tiene miles de combatientes y guerrilleras que están operando en las 4 partes de Kurdistán, y que lo más importante es que
está plantando cara y resistiendo y combatiendo contra el fascismo del Estado Islámico, que a su vez está apoyado por Turquía, por el Estado turco, y por los regímenes reaccionarios de Oriente Medio. Digamos, si tenemos en cuenta que el Estado Islámico nos considera a todos como infieles, nos acusa de ser infieles, en base a esto ha decapitado hasta ahora a miles de hombres kurdos y tiene cautivas a más de 5.000 mujeres kurdas yezidíes, que ni siquiera yo podría decir que son mujeres, teniendo en cuenta que son niñas cuya edad oscila entre 8 y 12 años. Ahora las ha puesto en venta en los mercados de esclavas que ha establecido entre Mosul y Raqqa, entre Irak y Siria. Realmente nosotros consideramos este acto horrible como un crimen contra la humanidad y consideramos que este hecho le interesa a toda la humanidad, no solo al pueblo kurdo y a las mujeres kurdas. De hecho, hoy en día el movimiento de la mujer kurda y el movimiento kurdo en general realmente está realizando operaciones en todo Kurdistán, sobre todo en Irak y Siria. Está liberando paso a paso aldeas junto con las fuerzas democráticas de Siria, en colaboración con ellos. Poco a poco están liberando a las niñas, no obstante, debido a que los países reaccionarios de Oriente Medio, en particular Turquía, da todo tipo de apoyo militar, logístico, tecnológico, sanitario al Estado Islámico. También varios otros estados de Oriente Medio, como Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico, apoyan al Estado Islámico. ¿Por qué? Porque están en pánico por el hecho de que el modelo del confederalismo democrático, que es un modelo de solución que prevemos para la solución de todos los problemas de Oriente Medio, triunfe en la región, se expanda y se extiende en todas las partes de Kurdistán. Es por lo que estos estados que han dividido Kurdistán están en pánico y están haciendo todo lo posible para impedir el avance, el logro y el triunfo del modelo de confederalismo democrático en las 4 partes de Kurdistán. Mientras tanto, para las y los compañeros que no saben, digamos, los fundamentos históricos de Kurdistán, me gustaría remarcar que Kurdistán fue dividido entre 4 países, entre Irán, Irak, Siria y Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Lausana, en las fechas 26 y 27 de julio de 1923. Incluso yo podría decir que anteriormente, durante miles de años, el pueblo kurdo y la geografía de Kurdistán fueron cuna de la civilización neolítica en Mesopotamia Alta, en Anatolia, o ustedes a lo mejor pueden leer en los libros de la historia que figura como el arco fértil, o bien, digamos, nosotros llamamos Kurdistán Norte o Mesopotamia Alta,
en los territorios de Anatolia. Por otra parte, lo llamamos el sistema de Tauros-Zagros, las montañas de Tauros-Zagros, y que todas esas denominaciones responden a la misma geografía que llamamos Kurdistán. Nunca a lo largo de la historia, digamos, tanto en las épocas paleolítica y mesolítica, como en la época de la Revolución Neolítica, que nosotros consideramos como el proceso de la sociedad natural que estaba dirigida por la diosa madre, que tenía un sistema matriarcal en Kurdistán Norte, hasta la aparición de la civilización central hegemónico. Nos referimos al año 3000 antes de Cristo, que aparece en Mesopotamia Baja, en Babilonia, con el liderazgo en la sociedad sumeria. Teniendo en cuenta que la civilización nace en la sociedad sumeria el año 3000 antes de Cristo, significa que hasta hoy en día, hace justamente 5016 años, que empezó a retroceder la sociedad, sobre todo la mujer, en esa historia de civilización central hegemónico de 5000 años, perdió casi todos sus valores materiales y morales. Si tenemos en cuenta que casi 98% de la historia de la humanidad pasó en forma de una sociedad matriarcal, pasó, mejor dicho, en forma de una sociedad natural, los últimos 5000 años de la civilización central hegemónico constituye solamente el 2% de todo el periodo de la historia de la humanidad. Quiere decir que el 98% de la historia de la humanidad pasó en forma de una sociedad matriarcal, en forma de una sociedad natural, donde no había estados, no había ciudades, no había clases. Digamos, hoy en día, ese periodo de 5000 años, de los últimos 5000 años de la historia de civilización central hegemónico, podría parecer como un periodo largo, pero comparando con millones de años anteriores, entra en la categoría de un periodo corto. El periodo anterior lo llamamos el periodo más largo, donde la mujer es protagónica, donde hay una sociedad matriarcal, donde, digamos, todavía el hombre no tiene el estatus de paternidad, donde todavía no habían surgido la jerarquía. Por supuesto que del paso a la civilización, a la sociedad neolítica, a la civilización, hay un periodo intermedio que llamamos el periodo de jerarquía, que dura casi 2000 años. Si tenemos en cuenta la realización de la revolución neolítica el año 14.000 antes de Cristo, y también si tenemos en cuenta el nacimiento de la civilización sumeria el año 3000 antes de Cristo, significa que la revolución neolítica duró cerca de 11.000 años. Y el periodo de 6000 a 4000 sería un periodo de intermediario de la transición de la sociedad neolítica a la sociedad civilizatoria. En este periodo, digamos, cuando empieza
historia de la civilización es una historia de pérdida de la mujer. Digamos, la historia que se nos presenta, que se nos está presentando hasta ahora, es una historia oficial en las universidades, escuelas, colegios, en fin, en los establecimientos e institutos de Estado-Nación en el marco de la modernidad capitalista. Es una historia donde no hay la verdadera historia de la mujer, donde no figura la resistencia de grupos étnicos, tribus, comunidades étnicas, religiosas. En esa historia que se nos presenta como si la historia estuviera constituida solamente por guerra de dinastías, de reinados, de imperios, de la modernidad capitalista y de Estados-naciones. El hecho de que no figure en esta historia la realidad de la mujer, sus valores materiales y morales de miles de años, realmente no quiere decir o no significa que no exista esa historia. Es por lo que hoy en día el movimiento de la mujer kurda propone reescribir la historia de la mujer. Aunque el líder kurdo en ese libro y en otros tomos, mientras tanto me gustaría subrayar que son 5 tomos, cada uno podría leerse individualmente, pero también están entrelazados entre sí. Él dice que habrá que reescribir la historia de la humanidad como un polo opuesto a la modernidad capitalista que nosotros llamamos modernidad democrática. Mientras tanto, me gustaría indicar que los 5 tomos tienen el título de Manifiesto por una civilización democrática. Manifiesto por una civilización democrática contra la civilización capitalista. Y el movimiento de la mujer kurda también propone reescribir la historia de la mujer, la historia de la mujer, la historia de la humanidad, debido a que la historia presentada y escrita hasta ahora está llena de falsificaciones, mentiras, desviaciones y confusiones. De ninguna manera esa historia que se nos presenta en las universidades, en las escuelas e institutos en el marco de Estado-Nación dentro de la modernidad capitalista, no reflejan la realidad, y eso es así en todos los Estados-Naciones. Es por lo que ahora el movimiento de la mujer propone reescribir la historia, y de hecho dice que está cumpliendo su deber en el frente de Kurdistán de Oriente Medio. Por supuesto que reconoce que por sí sola, o sea que el movimiento de mujer kurda por sí solo no podrá reescribir la historia de todas las mujeres del mundo. ¿Qué quiere decir? Eso significa que si todos los movimientos de mujeres a nivel mundial, desde su ámbito local, luego regional y luego continental, empiezan a investigar para iluminar los puntos oscuros de la historia de la mujer, que fueron dejados en oscuridad por parte de la modernidad capitalista, por parte de la historia oficial de Estado-Nación, en el marco de la modernidad capitalista. En unas décadas estamos convencidos de que se podría iluminar varios puntos oscuros para reescribir
la historia de la mujer mundial. Para esto, por supuesto que se requieren varios esfuerzos y el movimiento de la mujer kurda propone crear una nueva ciencia que llama ginecología, que significa ciencia de la mujer. Digamos, al feminismo nosotros no consideramos como ciencia de la mujer. Por supuesto que el feminismo hasta ahora ha hecho varias contribuciones con su lucha, con su resistencia, pero hasta ahora no fue capaz de responder a la necesidad de ciencia de la mujer. Para crear la ciencia de la mujer, el movimiento de mujer kurdo ahora, mediante academias que ha establecido y construido en casi todas las montañas de Kurdistán, en varias partes de Kurdistán, mediante academias, escuelas, instituciones que ha formado, durante meses se están dando cursos de formación y de hecho se ha creado dentro del movimiento mujer kurdo un comité que se llama Comité de Ginecología o Comité de Ciencia de la Mujer. Mientras tanto, me gustaría remarcar que Jin en kurdo significa tanto mujer como vida. Ambos tienen mismo sentido, son sinónimos. Es por lo que se podría traducir como ciencia de la mujer o bien ciencia de la vida. Durante meses, en estos cursos de formación, se llevan a cabo reflexiones, debates, meditaciones, investigaciones y estudios. Se leen, digamos, diferentes obras de las mujeres, tanto consideradas y acusadas brujas que fueron quemadas, como las mujeres en la época de civilización de la sociedad natural, las mujeres madres o las mujeres, ¿cómo se llama?, diosas madres. También las mujeres en la época de la civilización central hegemónica de 5.000 años. Porque en la historia de la civilización no aparecen las resistencias y las obras y creaciones de las mujeres. Y a partir de la civilización central hegemónica de 5.000 años vemos que el carácter de profetas son varones. El carácter de filósofos son varones. El carácter de inventores y, digamos, creadores de religiones son varones, son hombres, y eso no es una casualidad. Eso está relacionado con la pérdida de la mujer, todos sus valores materiales y morales que había acumulado durante millones de años. Sobre todo en la época de la revolución neolítica, que duró aproximadamente 11.000 años. Como geografía me refiero a Mesopotamia Alta o Kurdistán Norte o el sistema Tauros-Zagros o bien el arco fértil, que todos responden a la misma geografía que hoy día llamamos Kurdistán. Entonces, vemos que bajo su autoridad nosotros no llamamos poder, llamamos una autoridad democrática y no poder democrático, teniendo en cuenta que el poder no puede ser democrático. Hay varias creaciones, digamos, que tenemos en cuenta y cada vez más hay estudios e investigaciones que, digamos, empieza a conocer la vida, conocer los tipos de hierbas y pone los cimientos de la medicina, pone los cimientos de la formación de la lengua y pone los cimientos de la ciencia. Todo este proceso, digamos, se estudia ampliamente en los cursos de formación en academias que el movimiento de la mujer ha formado y establecido en varias partes de Kurdistán, en las montañas de Kurdistán, y hoy en día intenta generalizar y profundizar esos cursos de formación a nivel de Europa,
incluso a nivel continental y no solo local en la concretitud de Kurdistán y regional en la concretitud de Oriente Medio. Por supuesto que en el marco de estos trabajos y esfuerzos del movimiento de la mujer kurda, es más entendible por qué los estados reaccionarios del Oriente Medio, principalmente Turquía, son tan rabiosos, llenos de odio, y que quieren ahogar, asfixiar y masacrar al movimiento de la mujer kurda. En este marco es más entendible por qué dan tanto apoyo al Estado Islámico y por qué el Estado Islámico tanto decapita como esclaviza a las mujeres kurdas. O sea que para nosotros es más que una revolución, teniendo en cuenta que en la historia de Oriente Medio nunca, o sea que a nivel mundial yo no podría asegurar nada, no podía afirmar nada. No obstante, a nivel de Oriente Medio y Kurdistán, es la primera vez que, en la historia, surge un movimiento de este modo, y ese movimiento realmente se ha formado a consecuencia de grandes sacrificios, grandes mártires. Muchísimas mujeres cayeron mártires, perdieron la vida, se sacrificaron en vía de este movimiento y esa revolución. Se sacrificaron, digamos, a nivel de Kurdistán, entre las que ahora se encuentran mujeres casi de todas las partes del mundo, y no solo las mujeres kurdas, principalmente hoy en día las mujeres de los grupos étnicos de Oriente Medio, turcas, persas, árabes, asirias, caldeas, siríacas, armenias, judías, religiosamente también cristianas, sunitas, chiitas, durzíes. Y esto, digamos, genera una internacionalidad, ha generado también una empatía y simpatía internacionalmente. De hecho, hoy en día por todas las partes del mundo van delegaciones con el objetivo de hacer documentales, películas, también escribir diferentes tipos de artículos y folletos y libros para iluminar e informar a la opinión pública mundial. Sé que el movimiento kurdo en general se basa en el modelo del confederalismo democrático como solución para todos los problemas nacionales, religiosos, sociales y étnicos de Kurdistán y de Oriente Medio. Tenemos en cuenta que todos otros modelos hasta ahora fracasaron. Digamos, sobre todo, junto con la entrada de la modernidad capitalista en el Oriente Medio en los últimos 200 años, con el liderazgo del imperialismo inglés y francés, que utilizaron los imperios en la región como sus títeres, el imperio otomano, el imperio persa. Hemos visto que impusieron regímenes de Estado-nación que tienen caracteres oligárquicos, teocráticos, monárquicos y regímenes basistas que derivan de la tradición del socialismo real. Vemos que independientemente de su carácter, todos estos regímenes, oligárquico en la concretitud de Turquía, teocrático
en la concretud de Irán, monárquicos en la concretud de Jordania, Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico. Y regímenes basistas que derivan del socialismo real, de tradición del socialismo real, como el régimen basista de Saddam Hussein, que fue derrocado. También el régimen basista del régimen sirio, primero de padre Assad, ahora el hijo Bashar Assad. Independientemente de sus nombres, agravaron aún más los problemas en el Oriente Medio, y vemos que ninguno de ellos fue capaz de resolver los problemas. Por el contrario, su misión era ser gendarme, sobre todo la misión del Estado turco hace casi un siglo, hace 90 y pico años, desde su fundación, el 29 de octubre de 1923, hasta hoy en día, se le asignó un papel de gendarme para vigilar a todos los pueblos de Oriente Medio, para poner los pueblos de Oriente Medio a merced y al servicio de la modernidad capitalista, del neoliberalismo. Y frente a esto, digamos, el modelo de confederalismo democrático que nosotros proponemos no es una invención a tiro, ¿no?, del líder kurdo, sino que ese modelo se basa en la actualización de la convivencia de miles de años de todos los grupos étnicos que viven en la región del Oriente Medio y Kurdistán. Nosotros tenemos en cuenta que durante miles de años, Kurdistán y Oriente Medio fueron una geografía donde hubo una convivencia de diferentes grupos étnicos, minorías religiosas y culturales. Es decir, que el carácter mosaico cultural de Oriente Medio no permite el modelo de Estado-nación. No permite los modelos religiosos fundamentalistas. No permite los modelos reinados monárquicos. No permite los modelos imitadores tanto del socialismo real como del Estado-nación, de la modernidad capitalista en el marco del neoliberalismo. Por lo tanto, estamos convencidos de que la vía de detener la violencia, la guerra, sobre todo el feminicidio, la violencia, la masacre contra la mujer, y la vía de superación del dogmatismo requiere un modelo de confederalismo democrático donde todos los pueblos y grupos étnicos tengan su representación, y vemos que el modelo de Estado-nación, además de que no resuelve esos problemas, se ha convertido en un gran obstáculo ante la solución, la fraternidad y la solidaridad de todos los pueblos de Oriente Medio. Por lo tanto, la revolución de Kurdistán tiene amplias perspectivas. Ante todo, nosotros hoy en día necesitamos una revolución de mentalidad antes que una revolución social para poder superar el dogmatismo de 5.000 años, los efectos devastadores de la religión. Y mientras tanto, también me gustaría subrayar que
nosotros consideramos los 4 elementos, es decir, la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia como productos y elementos y factores de miles de años de la sociedad, que son productos de su labor, de sus esfuerzos, de su trabajo de miles de años que ha creado. Sabemos que hoy en día esos 4 elementos perdieron su magia, dejaron de servir al pueblo, a la sociedad, y están siendo utilizados por el Estado-nación y se han convertido en unos elementos de legitimación, de explotación y poder y abuso de los Estados-naciones en el marco de la modernidad capitalista. O sea que la mitología es creada por la sociedad para explicar su realidad. Tanto en la época neolítica, hasta, incluso se podría decir que hasta la época arcaica, en la civilización sumeria, que ya se pasa a una sociedad con clases, con ciudades y con Estado. Su centro y corazón sería Zigurat, que es donde se desarrolla las semillas, se ponen las semillas de Estado, de ciudades y de clases. Hasta entonces, la mitología tenía un rol positivo e intentaba explicar con un lenguaje sencillo lo ocurrido en la sociedad. Cuando la mitología ya no era suficiente para explicar la verdad, vemos que esta vez mediante las religiones intentan explicar la verdad. Tanto las religiones pluralistas, digamos que con muchos dioses, luego con la aparición de las religiones monoteístas, que intentaban explicar la realidad, la verdad de la sociedad mediante este lenguaje. Claro que mientras tanto, sabemos que Abraham fue el creador de la aparición de las religiones monoteístas cuando se opone a los reyes dioses de Nemrut, que está aquí, ¿no? El monte Nemrut en Kurdistán Norte. Son unas figuras de reyes dioses que se consideran dioses y no representantes de dioses. Entonces Abraham, cuando se opone, mientras tanto, Nemrut significa inmortal en la lengua kurda, y luego vemos que en Egipto tendrán el nombre de faraones. Cuando, digamos, la religión también deja o es insuficiente para explicar la verdad, surge la filosofía. Y luego, la ciencia. Sabemos que hoy en día estos factores se han convertido en unos instrumentos de legitimación por parte de la modernidad capitalista en los Estados-naciones. Las universidades, colegios, institutos realmente son unos centros que no explican la verdad y que en el marco de los Estados-naciones ya no sirven al pueblo. O sea que de esto no se debe entender que nosotros estemos en contra de la ciencia, la filosofía, la religión y la mitología.
sino que queremos devolver su verdadero rol que al inicio de la civilización tenían. En este marco vemos que también los centros religiosos de hoy en día, las mezquitas, las sinagogas, las iglesias y catedrales y todos los centros religiosos oficializados sirven para legitimar la explotación y los abusos de la modernidad capitalista y de sus respectivos estados-naciones. Es por lo que nosotros hoy en día, digamos, frente a los medios de comunicación de estados-naciones que están monopolizados, que, digamos, tanto sus colegios y escuelas como sus medios de comunicación no escriben lo que está pasando en la sociedad, no escriben los sufrimientos que padecen las mujeres y las sociedades. Teniendo en cuenta esto, en este modelo de confederalismo democrático nosotros hemos creado nuestros propios medios de comunicación, nuestras propias academias, escuelas y, digamos, incluso centros de rituales para los creyentes. Por supuesto que nosotros tenemos un acercamiento igual hacia todas las religiones. Tenemos respeto a todas las religiones, no hacemos una división y fragmentación, no obstante, con la condición de que las religiones no impongan sus criterios, no impongan su forma de vida. Hoy en día, el Estado Islámico impone, llevan 1400 años, imponen sus criterios, su Dios, su libro sagrado, su profeta, su creencia a todos los pueblos de Oriente Medio que tienen sus respectivas creencias y formas de vida. O sea que, por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que en la medida en que se comprenda el contenido del modelo de confederalismo democrático, podremos superar la gran desinformación que había en torno a Kurdistán, a la lucha del pueblo kurdo, al movimiento de la mujer kurda, y podremos crear y establecer lazos de amistad y fraternidad y solidaridad entre nuestros pueblos. Cada vez más vemos que hay investigaciones y acercamiento al movimiento de la mujer kurda, al movimiento kurdo en general. Yo, sin exageración, podría decir que hoy en día se vive en Kurdistán una revolución popular y por su carácter democrático, tolerante y que está abierto a todos los grupos étnicos, vemos que casi personas e individuos de todas las etnias del mundo forman parte de esa revolución. Y de hecho, nosotros sabemos que si triunfa ese modelo de confederalismo democrático y no se queda limitado con Rojava, Kurdistán de Siria, se extenderá y tendrá efectos positivos no solo a nivel de Oriente Medio, sino a nivel mundial. Y eso será un logro y ganancia de toda la humanidad. Pero si, por ejemplo, se queda limitado y restringido solamente con Rojava, con Kurdistán de Siria, norte de Siria, entonces siempre hay riesgo y peligro de que sea devorado por los monstruos de Estados-naciones que están en alerta y están en pánico por el logro y la extensión
de este modelo de confederalismo democrático. Este modelo no solo se queda en la teoría, digamos, prácticamente, en los últimos 3 años lo implementamos en Kurdistán de Siria, que llamamos Rojava, y que es un modelo donde la mujer es protagonista, donde funciona mediante asambleas populares, donde todos los grupos étnicos están representados, y que tiene un sistema de copresidencia, un sistema de cuota de 50% de género, y que se basa en una economía de cooperativas de agricultura y ganadería. Se basa en un sistema económico de autosuficiencia, y de hecho los últimos 3-4 años nos demostraron que ese modelo puede funcionar sin el apoyo exterior, teniendo en cuenta que fue totalmente cercado, por un lado, por los monstruos Estados-naciones, por Turquía, por otra parte, por el fascismo del Estado Islámico, por el Nusra, por el Qaeda y ahora por el Estado Islámico. A pesar de esto, si este modelo sobrevivió y ha quedado de pie, es gracias al contenido, su contenido ideológico, y no solamente por la resistencia física. Sí que, digamos, físicamente se llevó a cabo una resistencia realmente histórica, teniendo en cuenta que ellos tenían armas pesadas, tanques, municiones, todo tipo de apoyo estatal, y las fuerzas democráticas tenían, digamos, armas ligeras, pero con una convencimiento y resistencia ideológica, política y física, tanto los hombres como mujeres y otros grupos étnicos que se encontraban en la región resistieron a los ataques feroces de Estados-naciones, de Turquía y de Estado Islámico. Entonces ahora, digamos, el objetivo es extender este modelo a nivel de todo Oriente Medio para poder solucionar los problemas étnicos, religiosos y nacionales. Porque nosotros estamos convencidos de que, de otro modo, la guerra y los conflictos van a seguir, y no consideramos como un destino el hecho de que este conflicto y guerra sigan eternamente. Y este modelo lo consideramos como un modelo de solución también para el conflicto árabe-israelí, para el conflicto judío-palestino y para, digamos, otros conflictos étnicos, con el objetivo de que se salven de esto y entren en una vía de desarrollo político, económico y cultural. De hecho, el movimiento kurdo hace un llamamiento a los estados colonialistas que han dividido Kurdistán a que reconozcan constitucionalmente el derecho del pueblo kurdo de establecer su sistema de confederalismo democrático en todas las regiones donde vive. Que Kurdistán tiene una integridad, aunque está dividido entre 4 estados, pero tiene una integridad de población. Y en el caso de que los estados-naciones colonialistas constitucionalmente reconocieran el derecho del pueblo kurdo de establecer su sistema de confederalismo democrático,
En este caso, la transición sería política, democrática y reconciliadora, mediante una reconciliación. Pero también el movimiento kurdo dice que en el caso de que no aceptan ese derecho del pueblo kurdo, entonces en este caso las fuerzas democráticas establecerán e implementarán su sistema unilateralmente. Hoy en día lo que está ocurriendo es la segunda opción, es decir que unilateralmente nosotros estamos implementando nuestro sistema de confederalismo democrático fuera de la voluntad de los Estados-naciones que han dividido Kurdistán. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando unilateralmente las fuerzas democráticas implementan su sistema, por supuesto que entre ellas y las fuerzas estatales surgen contradicciones, confrontaciones, disputas, desacuerdos, incluso conflictos y a veces guerra. Hoy en día lo que está surgiendo claramente en Kurdistán de Turquía, en Kurdistán Norte, es esto. Es que, ¿qué está pasando? Es que las fuerzas democráticas, el movimiento kurdo, el pueblo kurdo, las mujeres kurdas en general, están intentando establecer unilateralmente su sistema de confederalismo democrático. Ya teniendo en cuenta que el Estado turco no reconoce ese derecho, ni constitucionalmente, ni políticamente, y frente a esto, el pueblo kurdo unilateralmente está estableciendo esto, y el Estado turco, el gobierno turco, el ejército turco frente a esto, ahora están atacando a las fuerzas, al pueblo kurdo, a la población civil, y en los últimos meses han destruido a varias localidades de Kurdistán Norte de Turquía. Shirnak, Nusaybin, digamos, Sur, Ahmet, en varias ciudades y localidades de Kurdistán Norte, el ejército turco está cometiendo crímenes contra la humanidad. Digamos, el pueblo kurdo no da marcha atrás. Sabemos que insistir, establecer su sistema de confederalismo democrático significa arriesgarse a todas las consecuencias. Por ejemplo, en cualquier parte del mundo, en la medida de lo posible, si hay posibilidades de llevar a cabo una lucha política, es mucho mejor no recurrir a la lucha armada. Digamos, el movimiento kurdo, el pueblo kurdo insiste en esto, ¿no? Siempre opta por la posibilidad de una lucha política democrática. Entonces, cuando imposibilitan una lucha política democrática, entra en escena la lucha armada. Casi, yo podría decir que en las 4 partes de Kurdistán hoy en día, lo que está ocurriendo, tanto es una lucha armada como es una lucha política. Es una combinación de ambos. De hecho, digamos, en Turquía hemos hecho una convergencia, el pueblo kurdo, el movimiento kurdo, una convergencia con movimientos democráticos de Turquía y con otras minorías, y gracias a esa convergencia logramos superar la barrera de 10% de los votos en las elecciones, y logramos sacar 60 parlamentarios en la Asamblea Nacional de Turquía. Es decir que de 550 parlamentarios diputados que hay, nosotros tenemos 60 parlamentarios diputados, la mayoría son mujeres, y representantes de diferentes grupos étnicos. No obstante, hace una semana que el Estado turco, el gobierno turco y el Parlamento turco quitaron
la inmunidad parlamentaria de esas 60 parlamentarios y parlamentarias para poder juzgarles y meterles en cárcel. Con el objetivo de que el pueblo kurdo no tenga una voz parlamentaria, no tenga acceso al Parlamento, y de hecho, esos parlamentarios día y noche hoy en día ahora están con el pueblo, no son parlamentarios burgueses, son elegidos democráticamente por el pueblo, que salieron en el seno del pueblo, que son personajes del pueblo, que anteriormente habían llevado a cabo un trayecto democrático, habían trabajado en organizaciones humanitarias, derechos humanos, eran abogadas, eran activistas militantes y fueron determinados y fijados como candidatos de las fuerzas democráticas, tanto kurdas como de diferentes grupos étnicos en Turquía. Y gracias al pueblo, digamos, fueron elegidos como parlamentarios y hoy en día se enfrentan a ser detenidos y juzgados y puestos en prisión. En este caso, digamos, todo indica que se podría endurecer el conflicto. Si, por ejemplo, el pueblo kurdo queda sin una representación parlamentaria, sin sus representantes y diputados, eso quiere decir que imponen una guerra absoluta, una guerra de exterminio. Y frente a esto, por supuesto que el pueblo kurdo hasta ahora, de la misma manera que lleva siglos resistiendo, resistirá también a este fascismo de AKP, de Erdogan, de su presidente, que estuvieron aquí también, y que hoy en día, digamos, intentan sabotear nuestra gira en América Latina. Están muy molestos por nuestra presencia aquí. Allá donde llevamos a cabo una presentación, llaman a las autoridades, si son universidades, llaman a los rectores, si son sindicatos, llaman a los sindicatos, denunciándonos, queriendo impedir nuestras actividades, nuestras presentaciones y nuestras búsquedas por la verdad. O sea que nosotros realmente consideramos a todos ustedes como aliados naturales del pueblo kurdo, del movimiento de la mujer kurda, de la revolución de Kurdistán. A todas las fuerzas no estatales consideramos como movimientos y personajes solidarios con la causa kurda, con la revolución de Kurdistán. Por más que hagan esas actividades, nosotros no estamos convencidos de que logren su objetivo. O sea que para nosotros tiene un sentido histórico el hecho de poder llegar a los pueblos de América Latina, a todos los pueblos originarios y establecer lazos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos. Y estamos en víspera de revoluciones populares y sociales en el Oriente Medio y se muestra que la revolución de Kurdistán se va a extender. No físicamente, me refiero ideológicamente al modelo de confederalismo democrático. Por supuesto que no será un modelo de exportación, sino será un modelo que será tenido en cuenta y que cada grupo étnico lo adaptará a sus circunstancias espaciales y geográficas. De esta manera podremos construir el modelo de confederalismo democrático en el marco de la modernidad democrática. Si hay modernidad capitalista, nosotros defendemos una modernidad democrática. Si existe la civilización central hegemónica de 5.000 años, frente a esto también existe la civilización democrática.
Entonces, es un proceso de construcción. Digamos, nosotros defendemos este modelo también como un modelo de solución para varias regiones y continentes del mundo, teniendo en cuenta que el modelo de Estado-Nación no resuelve esos problemas. De hecho, el Estado-Nación ha desarmado sobradamente a nuestros pueblos. Desarmado, digamos, nosotros queremos devolverle a la sociedad sus cualidades éticas, políticas, y armar a la sociedad, sobre todo ideológicamente, intelectualmente. El Estado-Nación, digamos, controla todo el área de salud, todo el área del ejército militar, todo el área intelectual, y el neoliberalismo es muy hábil y astuto en cazar los intelectos, los cerebros, los filósofos y los científicos. Sabemos que no negamos, por supuesto, que hay cientificistas y filósofos muy honrados, incluso hombres religiosos, catedráticos muy honrados, pero también el número de las personas que mediante premios y salarios altos venden toda su carrera y su sabiduría a la modernidad capitalista, al Estado-Nación, a su neoliberalismo, no es poco ese número. Entonces, frente a esto, digamos, nosotros defendemos este modelo y pensamos que es un proceso de construcción para que, digamos, mediante varias actividades podamos desenlazarnos de los marcos, tradiciones, concepciones y términos de la modernidad capitalista del Estado-Nación. O sea que no queremos servir a sus guerras, a sus intereses, a sus explotaciones, a sus concepciones del mundo que nos imponen. Digamos, concretamente en el caso de Kurdistán, mediante varios métodos intentamos implementar nuestro modelo de confederalismo democrático, especialmente mediante una desobediencia civil en todos los ámbitos de la vida. Empezamos a no pagar impuestos. Empezamos a no mandar nuestros jóvenes a su ejército porque los utilizan en sus guerras sucias y nuestros jóvenes mueren a cambio de nada. ¿Y por qué no empezamos a no pagar impuestos? Porque esos impuestos no nos devuelven como servicio, sino que se convierten en armas y nos vuelven en forma de tortura, en forma de injusticia, en forma de más recortes, más desahucios, más injusticias. Por lo tanto, por varios métodos, si es que hay una posibilidad de una lucha política, ideológica. Pero en las partes de Kurdistán donde no hay esa posibilidad, por supuesto que el pueblo tiene un sistema de autodefensa. Digamos, hoy en día en Kurdistán de Siria Rojava, principalmente el modelo de confederalismo democrático se basa en un sistema de autodefensa. El movimiento de la mujer tiene un sistema de autodefensa no solo contra los ejércitos y el Estado-Nación, contra el sistema patriarcal, el sistema machista, el sistema de Estado-Nación y su representante hombre en la familia. Digamos, defendemos la democratización de la familia. Estamos analizando de que las familias con su forma actual no son democráticas, producen antidemocratismo, producen machismo, producen patriarcalismo. El movimiento de la mujer kurda, digamos, ha elaborado una obra en esas academias que se llama
Ideología de la liberación de la mujer. En esa obra, Ideología de la liberación de la mujer, se han desarrollado varias teorías. Una de ellas es la teoría de desenlace o la teoría de ruptura. O sea que dicen que van a hacer un desenlace, de hecho lo están haciendo, o una ruptura con el hombre, con sus compañeros. ¿Hasta cuándo va a durar esto, ese desenlace o esa ruptura? Hasta que los compañeros y los hombres en general reconozcan su machismo, su patriarcalismo, su intolerancia, su forma de genocidio, que consideran a las mujeres como objetos sexuales y no como compañeras de la vida. Entonces, hasta que se logre esa concepción de considerar a las mujeres como compañeras de la vida y no como objetos sexuales, seguirá la teoría de desenlace o de ruptura. No se relacionan a cambio de qué? A cambio de quedarse privadas de placer, de familia, de tener hijos, de formar una familia. O sea que a cambio de sufrir agonías, en vez de implicarse en un sistema sucio donde la mujer es totalmente abusada, humillada, masacrada, prefieren, dicen que como una generación vamos a sacrificarnos. Como una generación, aunque sea una generación perdida, queremos ser una puente para hacer un desenlace en el camino de llegar a un sistema donde haya un sistema de parejas libres. Y frente a esto, como una solución, también proponen una teoría de transformación del hombre. Y últimamente vemos que en esas academias incorporan y aceptan también a compañeros, a hombres también, para transmitirles el nivel ideológico que han llegado hasta ahora, y ahora intentan extender ese nivel ideológico que han tenido durante estos últimos años en las academias y cursos de formación y en los estudios e investigaciones que han llevado a cabo. Intentan, en el marco de transformación de hombre, intentan transformar al hombre, ¿no? Para que el hombre tenga la conciencia de parejas libres, y de esta manera el objetivo es reducir y luego suprimir de totalidad el feminicidio, la masacre de mujeres, el odio contra la mujer. Y de hecho, concretamente, en el sistema de confederalismo democrático que implementamos en Kurdistán de Rojava en los últimos 3 años, se han reducido casi al mínimo la masacre de mujeres, el feminicidio, digamos, asesinato de mujeres, la violencia contra la mujer, tanto la violencia doméstica como la violencia administrativa, tanto física como psicológica. Se han reducido al mínimo. ¿Eso qué demuestra? Digamos, muestra que si hay un sistema confederal democrático, y si no es un sistema estatal de Estado-nación, este tipo de problemas se reducen al mínimo. Actualmente no se podría decir que eliminamos de totalidad, pero por ejemplo, este problema de violencia machista, del fascismo de hombre,
ocurre también en los países occidentales y no solo en Kurdistán y Oriente Medio, no solo deriva de la religión, sino deriva de la mentalidad machista y, digamos, la superación de esto es posible mediante este modelo que concretamente hoy en día ustedes pueden ir y revisar, observar que este tipo de problemas se han reducido al mínimo en la implementación del sistema de confederalismo democrático. Sabemos que este es un gran problema de la humanidad y no es en vano que el movimiento de la mujer kurda dice que nos arriesgamos a todo, incluso a costa de perder varios objetivos, ¿no? Digamos, como placer, como tener niños, como formar familia, se quedan privados de todo, hasta hacerles comprender a todo el mundo de que no es tan fácil encontrar una mujer, ni para las mujeres ya no es tan fácil encontrar hombres. Por supuesto que si cada uno es comprometido y fiel a sus objetivos en el marco de un sistema confederal democrático. Si entran en un oportunismo, en un egoísmo infinito, entonces por supuesto que se perderán varios esfuerzos, varios objetivos, varios sacrificios. Hoy en día, digamos, en esta línea, defendiendo esos principios, se está desarrollando la revolución de Kurdistán y va siendo una fuente de inspiración también para todas las mujeres desesperadas, marginadas, excluidas, no solo kurdas, me refiero a todas las mujeres de Oriente Medio, ¿no? Persas, árabes, turcas y otras mujeres de diferentes religiones y grupos étnicos. Digamos, se ha establecido ahora ese sistema tras varios años de ensayos, experiencias y luchas en las que miles de compañeras realmente sacrificaron su vida, fueron asesinadas, fueron masacradas. Y de hecho el líder kurdo, ¿no?, dice que considera a todas las mujeres en el marco de la nación más reprimida del mundo. O sea que todas las mujeres entran en la categoría de la nación más reprimida del mundo. Por lo tanto, digamos, consideran a todas las mujeres como su aliado natural. Y si tienen, por ejemplo, esta concepción, ese pensamiento, esa ideología, en cualquier parte del mundo se podrá hacer frente al machismo y fascismo del hombre que saca los ojos de mujeres, que quema vivo a las mujeres, que considera como derecho natural el hecho de matar a la mujer, considera su objeto, su propiedad, digamos, privada. Y frente a esto, digamos, nosotros ahora estamos convencidos de que con este modelo de movimiento de la mujer que ha desarrollado la ideología de la liberación de la mujer, se podrán resolver varios problemas y, digamos, entraremos en un camino de desarrollo, teniendo en cuenta que las guerras no fueron provocadas por las mujeres. Las masacres, los genocidios, tanto étnicos como nacionales, no fueron provocados por las mujeres. Y este sistema, donde tenemos un sistema de copresidencia, digamos, tanto los partidos políticos que tenemos como
diferentes organizaciones que tenemos nuestro propio sistema de copresidencia, y de hecho el movimiento de la mujer ha formado su propio ejército, su propio partido, sus propias organizaciones. Y esto genera un gran odio y molestia del patriarcalismo, de hombres, de Estados-naciones, de la modernidad capitalista. En concreto, genera un gran odio de las fuerzas estatales que se han acostumbrado a esclavizar a la mujer y llevan su vida mediante la esclavización de la mujer. Están muy molestos y frente a esto defendemos que el movimiento de la mujer en todas las partes del mundo ya tenga su propia autodefensa, porque si no tiene autodefensa, los devoradores, Estados-naciones y sus instituciones planifican diariamente todo para, tanto física como psicológicamente, dejar a las mujeres sin remedio, desesperadas. Y frente a esto se requiere un sistema de autodefensa en todos los ámbitos de la vida. Lo que hoy en día está en vigor en la revolución de Kurdistán es ese sistema confederal democrático, y que, digamos, tienen todas sus, en todos sus parámetros, en todos sus comités, sus formaciones, sus organizaciones, se está llevando a cabo un sistema de copresidencia, una división de trabajo, y esto está siendo un ejemplo para todos los pueblos y grupos étnicos de Oriente Medio, que consideran como una solución a todos sus problemas, tanto sociales como étnicos, religiosos y nacionales. El hecho de que, digamos, insistimos en esto, es que no encontramos otra solución. Por eso insistimos, porque todos los otros modelos fracasaron. Es decir, que el modelo de Estado-nación no ha traído más que pérdidas, genocidios, conflictos, divisiones sociales, glaciales. Y hoy en día vemos que en el marco de Estados-naciones, corrupciones, desahucios, despidos, sobre todo asesinatos de mujeres, realmente están al tope, y los asesinos que cometen crímenes contra la humanidad realmente en Turquía y en países de Oriente Medio no son castigados. Hay una gran impunidad. Y digamos, nosotros ahora intentamos que todos estos actos violentos, tanto físicos como psicológicos, sean considerados en el marco de crímenes contra la humanidad. No estamos convencidos de que los instituciones de Estados-naciones hagan lo necesario, porque en la mayoría de los casos trabajan conjuntamente. O sea que se han degenerado, son corruptos, están, digamos, chupando la sangre del pueblo, y frente a esto se requiere una autodefensa de la sociedad. Digamos, no explícitamente me refiero a un armamento físico, ¿no? Pero, por ejemplo, un armamento ideológico de pensamiento contra las prácticas de Estado-nación, para que la sociedad pueda realmente de nuevo controlar su propia salud, su salud mental,
su salud psicológica, están siendo destruidas. Y pueda defender a sus niños, a sus hijos, a sus jóvenes, a sus hombres y mujeres contra el demonio, contra el monstruo de la modernidad capitalista de Estado-Nación, que cada vez más privatizan todo, cada vez más le estrechan el cerco a la sociedad, cada vez más le quitan el terreno a la sociedad y amplían su propio terreno, su terreno privado. Y esto es peligrosísimo porque entra en peligro el futuro de la sociedad, el futuro de los jóvenes, el futuro de los niños, las niñas, está en peligro y, digamos, estamos convencidos de que hay que estar en alerta porque todo indica que el neoliberalismo, el capitalismo y el Estado-Nación va a atacar. O sea que están recortando los derechos y se disponen a atacar, incluso quitar los derechos que fueron conseguidos, logrados democráticamente mediante una resistencia. Varios derechos, digamos, está en el orden del día que quitan varios derechos conseguidos mediante la resistencia que ha llevado a cabo las mujeres, la sociedad, los derechos sindicales, de aborto, de formación, de educación, de los derechos sociales, cada vez más en el marco de los intereses de la modernidad capitalista van a quitar los derechos, van a atacar a la sociedad, y frente a esto estamos seguros de que todas las sociedades están frente al dilema de armarse, o sea que tener su autodefensa para que los organismos y monstruos de la modernidad capitalista no puedan infiltrar y penetrar en el seno de la sociedad. Se requiere una autodefensa, sobre todo una autodefensa de las mujeres, porque el tema de la mujer es tan amplio que no se puede limitar con el feminismo. Es decir que si tenemos en cuenta los problemas de todas las mujeres del mundo, si tenemos en cuenta todas las dimensiones que están sufriendo, que están frente a ser eliminados incluso físicamente, no solo están siendo esclavizadas, digamos, nosotros no estamos convencidos de que el feminismo pueda salvar a las 5.000 niñas kurdas que están en manos del fascismo del Estado Islámico. Por supuesto que el movimiento de la mujer kurda y nosotros mismos tenemos un gran respeto a los grandes sacrificios que ha llevado a cabo el feminismo. Grandes sacrificios y logros que ha conseguido el feminismo en nombre de toda la humanidad, todas las mujeres del mundo. No minimizamos en absoluto. No obstante, hay que tener en cuenta la ginecología, la ciencia de la mujer, y un movimiento mujer global. No solo a nivel local de Kurdistán o regional de Oriente Medio, sino también a nivel global se necesita un movimiento de mujer, una ciencia de la mujer, para poder hacer frente a las atrocidades y genocidios y feminicidios a nivel mundial que están llevando a cabo. Frente a esto, digamos, ahora nosotros proponemos la formación de organizaciones y movimientos no solo locales y continentales y regionales, sino también mundiales, globales y universales. Si, por ejemplo, las fuerzas estatales, cuyo número no supera ni 10%, son capaces de dirigir a más del 90%, esto es
gracias a nuestras divisiones, nuestras fragmentaciones, nuestras desconexiones. Si nosotros también, por ejemplo, logramos crear organizaciones a nivel también global, de la misma manera que la modernidad capitalista tiene movimientos, instituciones y organizaciones y empresas y monopolios a nivel global, que funcionan momentáneamente, que diariamente se reúnen y que hacen todo lo posible para poder controlar a más del 90% de la sociedad, entonces eso lo hacen, por supuesto que gracias a nuestras divisiones, desconexiones. Entonces, si tanto a nivel de organizaciones mujeres como a nivel de organizaciones sociales nosotros también logramos crear nuestras propias uniones y convergencias a nivel también global y continental, estoy seguro de que llegará un momento en que no será posible que una porción de menos de 10% pueda dirigir y explotar y abusar a más de 90%. Entonces, compañeros y compañeras, me gustaría indicar que además de explicar un poco la esencia de la Revolución de Kurdistán, el objetivo de esa gira que estamos realizando a nivel de América Latina y para presentar el libro del líder kurdo, estoy convencido de que la lectura de estos libros, ese libro, no solo les facilitará conocer mejor la Revolución de Kurdistán, sino también contribuirá a la Revolución de América Latina, a la Revolución de Chile también, y que posibilitará un acercamiento entre nuestros pueblos, entre nuestras mujeres, entre nuestros compañeros y compañeras, entre nuestros pueblos, para establecer lazos y construir puentes de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos, entre nuestras organizaciones, entre nuestras regiones y continentes. Muchísimas gracias por tener la paciencia de escuchar y espero que puedan hacer también reflexiones, análisis y preguntas también. Y sobre este vaso de corazón, con sinceridad, les saludos a todos y muchísimas gracias de nuevo por escuchar y tener esa paciencia. Al final yo digo, viva el socialismo, viva la solidaridad internacional.